Mi nombre es Marixa Gil y nos encontramos nuevamente un poco para conocer sobre la suspensión perfecta de labores aplicadas a las microempresas en el marco del decreto de urgencia 038, un poco para que entendamos cuál es la razón que hay detrás de esta medida a favor de los trabajadores acogidos a este régimen. Como dato, el 65% de las microempresas son empresas familiares y además junto con las pequeñas empresas dan empleo al 75% de la población económicamente activa según datos de la Cámara de Comercio de Lima. Ahora, el decreto de urgencia 038 autoriza de manera excepcional, recordemos, a los empleadores, entre ellos a los empresarios de la microempresa, para que soliciten al Ministerio de Trabajo la suspensión perfecta de labores. La particularidad es que en paralelo está creando una prestación económica de protección social a favor de los trabajadores acogidos al régimen laboral de la microempresa, a través del cual Salud subsidia este fondo y se le otorga al trabajador una prestación económica de hasta 760 soles durante la vigencia del suspensión perfecta de labores hasta un plazo máximo de 3 meses. ¿Por qué razón? Porque el régimen laboral de la microempresa justamente tiene una particularidad. Esto es, el empleador no está obligado a depositar a favor de sus trabajadores lo que se conoce como la compensación de tiempo de servicios o CTS, tampoco le paga gratificación. Este trabajador no tiene descanso vacacional completo, solamente se le reconoce 15 días. La asignación familiar no se le reconoce en su favor, tiene una remuneración mínima de 930 como cualquier otro trabajador. ¿Qué se conoce como microempresa? Es una persona natural o jurídica, puede constituir una unidad económica bajo cualquier forma jurídica establecida por la norma, pero de acuerdo a los lineamientos de Produce, una microempresa tiene ventas anuales máximos, y aquí está la particularidad, de hasta 150 unidades impositivas tributarias, lo que equivale a 645.000 soles. ¿Por qué razón se justifica o el Estado ha entrado a subsidiar a través de salud esta prestación económica de carácter excepcional? Porque, como recordemos, a estos trabajadores no se les deposita la CTS de la cual han echado mano o van a echar mano otros trabajadores de régimen general cuyas empresas han sido acogidas a la suspensión perfecta de labores y pueden tomar de ahí, de ese fondo, durante 3 meses consecutivos, el equivalente a una remuneración mensual. No lo van a poder hacer estos trabajadores de la microempresa. Ahora, ¿a quiénes aplica la suspensión perfecta de labores? De acuerdo al decreto de urgencia, aplica a todos los trabajadores de la actividad privada, incluyendo a trabajadores de las grandes, medianas, pequeñas y microempresas que desarrollen cualquier tipo de actividad económica y que incluye a regímenes especiales, como es el régimen portuario, el régimen agrario y el régimen de la microempresa. Antes de tomar esta medida extrema, el empleador debe establecer, si es posible, trabajo remoto remunerado o otorgar licencia con goce de haber. Recordemos que el decreto de urgencia 029 regulaba hasta el 14 de abril que el periodo dejado de trabajar, el empleador debía otorgar a favor de sus trabajadores una licencia con goce de haber. Ahora, si no se pueden establecer estas medidas, el empleador, de acuerdo con sus trabajadores de manera individual o colectiva a través de los sindicatos, debe tratar de establecer medidas de carácter intermedia que hagan menos gravosa la situación del trabajador y que garanticen su puesto de trabajo y que lleven alguna remuneración a su casa. Entre ellas se establece la compensación con vacaciones o con horas extras de trabajo por estas horas dejadas de trabajar, reducir tal vez la jornada laboral o convertir una jornada de tiempo completo a medio tiempo. Ahora, el Ministerio de Trabajo ha sacado el día de ayer un comunicado en que hace énfasis y recuerda a los empleadores que esta medida es excepcional, no se aplica de manera inmediata. Antes tienen que establecer estas medidas intermedias o paliativas que habíamos señalado. No aplica a los trabajadores del grupo de riesgo, esto es, trabajadores mayores de 60 años o que tengan enfermedades crónicas. Tampoco aplica a empresas que se acogieron al subsidio del 35% de su planilla o que se han acogido al financiamiento de Reactiva Perú.
Es importante esto porque se ha tomado conocimiento y esperemos que SUNAFIL intervenga ahí para sancionar a las empresas que justamente son las empresas grandes, las que tienen mayor capacidad económica de soporte, las que inmediatamente han ejecutado la medida y han mandado o han suspendido perfectamente las labores de todos sus trabajadores. Eh, Ahora, el empleador, una vez que ha tomado la decisión, tiene que seguir el procedimiento para el registro de la suspensión perfecta de labores y tener la aprobación de parte del Ministerio de Trabajo. Tiene que registrar la solicitud y adjuntar una declaración con carácter de declaración jurada, donde acredite o exponga los motivos sustentatorios de esta medida extrema que le impiden continuar con las labores o pagar las remuneraciones o el sueldo de sus trabajadores. Este tema, como le digo, es un tema que pasa por el filtro de SUNAFIL y del Ministerio de Trabajo. Ahora, las microempresas, al igual que las otras empresas, tienen en primera instancia, de acuerdo a la norma, que establecer el trabajo remoto remunerado a favor de sus trabajadores en la medida de lo posible y otorgar licencia con goce de haber. Si ni las actividades que realiza la empresa lo permiten, ni el nivel de afectación de la actividad, de la economía de la empresa lo va a hacer posible, el empleador, en acuerdo con sus trabajadores, debe obligatoriamente, según la norma, implementar medidas intermedias o paliativas antes de llegar a la suspensión perfecta de labores. Si no es posible compensar con vacaciones, si no es posible compensar con horas extras, si no es posible reducir la jornada de trabajo, recién se autoriza, y ahí está la labor de SUNAFIL para verificar las razones, la suspensión perfecta de labores. Esto es, en buena cuenta, el trabajador no tiene la obligación de prestar su trabajo, no va a trabajar y el empleador no tiene la obligación, por tanto, de pagarle un sueldo, remunerarlo. Esto va a hacer más difícil la economía de los trabajadores. En ese escenario es que interviene el Ejecutivo y garantiza que haya continuidad en la prestación del seguro de salud a favor de los trabajadores y sus familias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el empleador no va a aportar, el empleador de la microempresa no va a aportar, no va a hacer su contribución a la salud, sí lo va a financiar el Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso particular de la microempresa hay un subsidio extraordinario de 760 soles a favor del trabajador que cumpla los siguientes requisitos. Uno, que la empresa tenga suspensión perfecta de labores aprobada por el Ministerio de Trabajo, pertenezca y mantenga activa esta situación, este estado, como microempresa en el portal del Ministerio de Trabajo y que sus trabajadores tengan una remuneración menor a 2.400 soles. Opera a solicitud del trabajador, no opera de oficio. Como les decíamos, existe un registro nacional de la microempresa en el portal del Ministerio de Trabajo, en el cual tienen que registrarse las empresas que se van a acoger al régimen laboral de la microempresa. Hacemos la consulta, tiene que estar acreditado como microempresa y además su situación actual es acreditado. Una vez que pasa este filtro, estamos en el requisito siguiente, que el trabajador esté en planilla, que gane menos de 2.400 soles y que la suspensión perfecta de labores, además, como va a ser verificada por el salud, haya sido aprobada por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el trabajador? Presentar una solicitud en el portal virtual o en la plataforma de salud pidiendo se le otorgue a su favor la prestación económica de hasta 760 soles. Para ello debe ingresar el código de su cuenta interbancaria donde se le va a hacer el depósito y el salud va a evaluar esta solicitud en base a los tres requisitos: microempresa, suspensión perfecta de labores aprobada, trabajador con menos de 2.400 soles como remuneración. ¿Se explica o se sustenta esta medida? Sí, a manera de conclusión, sí. ¿Por qué? Porque el régimen laboral de la microempresa es tan particular que el empleador no tiene la obligación de depositar a favor de su trabajador la compensación de tiempo de servicio y por lo tanto no va a poder echar mano de esto porque no lo tiene, ¿verdad? Entonces la prestación económica es excepcional y va a tener una vigencia de 3 meses hasta el tope máximo de 760 soles. Hemos aprendido un poquito más de lo que es microempresa y la suspensión perfecta de labores aplicado a su régimen. Muchísimas gracias.